Hoy vamos a hablar de respuesta metabólica al trauma y bueno, vamos a tener que es una reacción del organismo que se presenta en forma secundaria a los tipos de lesión. Como ejemplos tenemos quemaduras, traumatismos, sepsis y procesos quirúrgicos. En esta respuesta se va a caracterizar por la activación del sistema nervioso y endocrino. Los estímulos activadores primarios van a viajar por las vías aferentes, llegando al tallo encefálico, y de ahí se conducen por las vías estimuladoras e inhibidoras, llegando al hipotálamo, se conducen por la hipófisis anterior y posterior, hasta desencadenar una respuesta endocrina. También va a haber una activación del sistema simpático y parasimpático, lo que va a condicionar una respuesta neurológica. Vamos a tener diferentes tipos de estímulos. En cuanto a los locales, vamos a tener como la lesión en los tejidos, en los que podemos notar que se produce inflamación como consecuencia de la liberación de citocinas. También va a haber activación de la cascada de coagulación, estimulan la granulocitosis y liberación de proteínas de fase aguda. En cuanto a los sistémicos, vamos a tener que se desencadena una respuesta general por la vía nerviosa y por la vía humoral. En la vía nerviosa, las señales se transmiten por vía simpática, por el eje hipotálamo-hipófisis y el sistema nervioso autónomo, que liberan sus mediadores químicos. La vía humoral está integrada principalmente por los mediadores de inflamación, que en primera instancia actúa de manera local y participan en la reparación de tejidos, y posteriormente ingresan a la circulación produciendo una respuesta sistémica con repercusión en el organismo. En cuanto a la respuesta neuroendocrina, vamos a tener que el cerebro integra y procesa las señales nerviosas y humorales que recibe. Va a estar dada por dos ejes: el eje simpático suprarrenal, que los mecanismos de respuesta rápida, los nervios eferentes del sistema simpático van a inducir a las suprarrenales a la producción de adrenalina. Los nervios postganglionares inducen a la liberación de noradrenalina por las terminaciones nerviosas. El segundo eje, que es el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, vamos a tener que tiene origen en los núcleos supratalámicos y el hipotálamo. Y bueno, también va a haber producción de péptidos. Otro aspecto importante a considerar es el síndrome de respuesta inflamatoria, que va a ser el conjunto de fenómenos tanto clínicos como fisiológicos que resultan de la activación del sistema inmune. Se va a atribuir a una reacción inflamatoria, un daño endotelial, mediado por moléculas proinflamatorias y reactantes de fase aguda. En la parte inferior podemos observar los criterios que van a ser muy importantes para este síndrome de respuesta inflamatoria. En la respuesta metabólica al trauma vamos a tener tres fases: la F o hipodinámica, flow o hiperdinámica, y la anabólica o de reparación. La primera fase se va a dar de una forma inmediata y se va a caracterizar por una intensa actividad simpática, condicionándose a una caída del gasto cardíaco y provocando hipoperfusión tisular con disminución a la vez de transporte y consumo de oxígeno. También va a disminuir la tasa metabólica, aumenta la glucosa sanguínea, el lactato sérico y liberación de ácidos grasos. Va a haber una disminución de la temperatura corporal y resistencia periférica a la insulina. La segunda fase, que es la flow hiperdinámica, bueno, va a ser muy importante porque va a iniciar a los 5 días y esta se puede prolongar hasta por 9 meses. Va a estar caracterizada por la utilización de sustratos mixtos de hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. Aquí va a haber una condición en el cuerpo de hipermetabolismo. En la última fase, que es considerada anabólica o de reparación, se va a caracterizar por estos tres mecanismos, que es la cicatrización tisular, el crecimiento capilar y la recuperación funcional. Vamos a tener aquí una tablita con los principales mecanismos que se presentan en cada una de las fases. Y bueno, vamos a tener alteraciones hormonales, vamos a mencionar las más comunes. Bueno, en primera instancia vamos a tener que se va a producir una resistencia a la insulina, condicionando un incremento de la gluconeogénesis y uso excesivo de lactato, aminoácidos y sustratos de glicerol. En cuanto a las hormonas de crecimiento, se va a ver incrementada en las primeras horas de lesión tisular, promoviendo la lipólisis. Las hormonas tiroideas, bueno, durante la respuesta endocrina generada por el trauma, se va a producir una disminución de la conversión periférica de T4 a T3. La TSH va a permanecer en cifras normales
Y bueno, el cortisol va a producir un incremento de su nivel sérico en promedio a las 4 horas posteriores a la lesión. Las catecolaminas van a constituir una respuesta fundamental por los cambios en la noradrenalina que van a reflejar modificaciones en la actividad del sistema nervioso simpático y en la adrenalina que corresponden a la activación de, o más bien a la actividad de la médula suprarrenal.